Ha ocurrido algo en España que no había pasado nunca. Por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado en activo ha sido condenado. Vamos a meternos de lleno a desgranar cómo este veredicto, que de verdad no tiene precedentes, ha provocado un auténtico terremoto político y judicial. Vamos a ello. Bueno, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, hay que ir al grano, al hecho central. Y es que no estamos hablando de algo menor, ¿eh? Estamos literalmente ante un choque institucional al más alto nivel, un suceso que ha sacudido, pero de verdad, los cimientos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo del país. Y es que, claro, la condena ha sido como una onda expansiva tremenda. Ha generado una polarización social, política, enorme, dividiendo al país entero sobre qué significa todo esto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible? Bueno, pues esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder, desgranando paso a paso los hechos que llevaron al máximo responsable de la Fiscalía a sentarse en el banquillo de los acusados. A ver, para entender bien este veredicto tenemos que tirar del hilo porque la historia tiene miga. Todo, absolutamente todo, empieza con una investigación por fraude fiscal que, de repente, de una forma que nadie se esperaba, acaba en un juicio que no tiene nada que ver con el original. Vamos a ver la cronología, porque es fascinante cómo una cosa lleva a la otra. Primero, todo arranca con la Fiscalía investigando a la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un supuesto fraude fiscal. Hasta aquí, un caso más o menos normal. Pero momento 2. El entorno de la presidenta contraataca. Afirma que la Fiscalía les ofreció un pacto que luego retiró por órdenes de arriba, sugiriendo que era una trampa. Entonces, momento 3. La Fiscalía, para desmentir lo que considera un bulo, saca una nota de prensa aclarando cómo fueron las cosas. Y aquí, atención, aquí viene el giro de guión. Momento 4. Esa misma nota de prensa, junto a una supuesta filtración de emails, se convierte en la base de la querella que, increíblemente, sienta al mismísimo fiscal general en el banquillo. O sea, una locura. Claro, con esta cadena de hechos el lío estaba servido, y esto se convirtió, al momento, en un auténtico campo de batalla narrativo. De repente teníamos dos relatos completamente opuestos, dos caras de la misma moneda que chocan de frente y que, parten a la opinión pública por la mitad. Y aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado, tienes la narrativa del ataque político, la idea de que esto es una guerra judicial o, como se dice ahora, lawfare. Es la acusación de que los jueces están usando los tribunales como si fueran un arma política. Y por el otro lado, pues el relato de que se ha hecho justicia, la visión de que, oye, nadie está por encima de la ley y que el Poder Judicial ha frenado lo que consideran un abuso de poder. Para que nos hagamos una idea de la dureza del primer relato, ahí está esta cita. La idea de un asesinato civil es potentísima. Subraya esa percepción de que la condena no es tanto una cuestión jurídica, sino un acto para eliminar políticamente a una figura clave del Estado. Y justo en la otra esquina del ring, la contrapartida. La visión de que el sistema, al final, ha funcionado, de que la independencia de los jueces es una garantía para todos y que esta condena, lejos de ser un problema, es una prueba de la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. A ver, es súper importante que entendamos bien este concepto, lawfare o guerra judicial. Es la acusación, hablando en plata, de que los tribunales se están usando como un arma en la batalla política, en lugar de ser un árbitro imparcial. Entender esta idea es fundamental para pillar la crítica que se le hace al Tribunal Supremo desde el Gobierno y sus socios. Vale, hemos visto la batalla política, que es tremenda, pero ¿y el debate puramente jurídico? ¿Qué dicen los expertos en derecho? Porque aquí es donde la historia se pone todavía más compleja, ya que muchos de los mayores juristas del país mostraron su perplejidad ante este veredicto. Entonces, la pregunta es, ¿qué puntos concretos, qué aspectos técnicos del caso hicieron que tantos juristas, levantaran la ceja? Pues vamos a verlos porque son muy, muy interesantes. Y ojo aquí, porque esto es clave. Los expertos señalan varias, llamémoslas, anomalías. Primero, algo que no se ve casi nunca. Se anuncia el veredicto culpable días antes de publicar la sentencia con todos los argumentos legales. Muy raro. Segundo, y esto es quizá lo más gordo, el debate sobre la falta de una prueba directa, una prueba irrefutable que demostrara que el fiscal general dio esa orden. Tercero, la sentencia no fue unánime, ¿eh? El tribunal estaba dividido. Y cuarto, algunos juristas han sido muy críticos con el tono del juicio, llegando a calificarlo de inquisitivo, casi como si el resultado ya estuviera decidido de antemano. Claro, y esto nos lleva a un principio que es, uno de los pilares de nuestro sistema judicial, el famoso in dubio pro reo. Si no hay una certeza absoluta de que alguien es culpable, se le tiene que absolver. La crítica principal de muchos juristas es precisamente esa, que con las pruebas que había sobre la mesa existía como mínimo una duda razonable, y por tanto este principio debería haber llevado a la absolución.
Y fijaos en este gráfico porque lo ilustra de una manera brutal. Se hizo un sondeo a 10 catedráticos de Derecho Penal que siguieron el juicio y el resultado fue, bueno, abrumador. 8 de cada 10 creían que la única salida jurídica posible era la absolución. Esto deja clarísima la enorme brecha que hay entre lo que pensaba la mayoría de los expertos y la decisión final del tribunal. Bueno, y después de ver todo esto, pues nos lleva a una conclusión que parece inevitable. Este caso va mucho, pero mucho más allá de la condena a una persona. Estamos de lleno ante una crisis institucional que sacude los cimientos mismos del Estado. La metáfora del choque de trenes, que la han usado muchísimos analistas, yo creo que describe a la perfección lo que está pasando. Es una colisión frontal, sin frenos, entre dos de los grandes pilares de la democracia. Por un lado, la Fiscalía General, que depende del Ejecutivo, y por el otro, el Tribunal Supremo, la cúpula del Poder Judicial. Y las consecuencias de este choque, pues son gravísimas, no nos engañemos. Por un lado, tenemos una erosión de la confianza de la gente en la justicia que no tiene precedentes. Por otro, una crisis institucional de un alcance que, bueno, es imprevisible. Para el fiscal, personalmente, supone el posible fin de toda su carrera. Y como telón de fondo, ahí queda la sospecha de que esto es solo una batalla en una guerra mucho más grande. Una guerra cuyo objetivo final, según dicen algunos, es el propio presidente del gobierno. Y al final todo esto nos deja con una pregunta enorme flotando en el aire. Cuando los poderes más altos de un país chocan de esta manera tan brutal, se abre una grieta muy peligrosa en el sistema democrático. La cuestión de quién tiene la autoridad final y sobre todo cómo se restaura el equilibrio es ahora mismo una de las mayores incógnitas para el futuro de España.